¿de quiénes eran hijos los Nefilim o gigantes de la Biblia? Hay algunos pasajes en la Biblia que son un poco complicados de entender o explicar y, por lo general, son objeto de mucha especulación. Encontramos uno de estos pasajes en Génesis 6 2.14. Veamos lo que dice. Cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y tuvieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los seres humanos eran hermosas. Entonces tomaron como mujeres a todas las que desearon. Pero el Señor dijo, mi espíritu no permanecerá en el ser humano para siempre, porque no es más que un simple mortal, por eso vivirá solamente 120 años. Al unirse los hijos de Dios con las hijas de los seres humanos y tener hijos con ellas, nacieron gigantes, que fueron los famosos héroes de antaño. A partir de entonces hubo gigantes en la tierra. Génesis 6 2.14. Los gigantes, o Nefilim, a los que se refieren estos versículos eran fruto de la unión de las hijas de los seres humanos con los hijos de Dios. La frase las hijas de los seres humanos no presenta ningún problema. Los versículos dejan claro que eran mujeres físicamente atractivas. Lo difícil es entender a quiénes se refiere cuando habla de los hijos de Dios. ¿Quiénes serán? A través de los años han surgido varias interpretaciones intentando explicar esa frase, pero no hay consenso claro sobre ninguna. Este es uno de esos pasajes sobre los que podemos especular, pero en realidad no lograremos entenderlo por completo mientras vivamos en la tierra. Veamos un resumen de las tres interpretaciones más conocidas. ¿Quiénes eran los hijos de Dios? 1. Monarcas u hombres poderosos que abusaron de su poder. Algunos apoyan la interpretación de que los hijos de Dios eran monarcas o reyes muy poderosos. Estos, en vez de casarse con mujeres de educación y cultura, se casaron o tuvieron relaciones ilegítimas con mujeres comunes. Al parecer, algunos abusaron de su poder y forzaron sus relaciones con esas mujeres. Esto trajo como resultado mucha corrupción y la decadencia moral de la sociedad. El argumento principal contra esta interpretación es que los israelitas nunca usaban la frase hijos de Dios para referirse a sus gobernantes. Otro punto a considerar es que tampoco explica por qué los hijos que les nacieron a estas parejas eran tan grandes, fuertes o dignos de ser llamados héroes. 2. La línea piadosa de Set. Esta es quizás la interpretación contemporánea más común. Se refiere al matrimonio entre los hijos piadosos de Set con mujeres malvadas que venían de la línea de Caín que tuvo como resultado la corrupción de ambos linajes. Caín había matado a su hermano Abel, y la Biblia no dice nada bueno sobre su descendencia. Sin embargo, sí dice sobre Set que era conforme a la imagen de su padre, Adán. También afirma que fue enviado en lugar de Abel, quien según Génesis 4.2.4 había agradado a Dios con su ofrenda. Los argumentos contra esta interpretación son los siguientes. En ningún otro lugar del Antiguo Testamento se usa la frase hijos de Dios para referirse a seres humanos. Solo se menciona el matrimonio entre hombres piadosos de la línea de Set con mujeres perversas de la línea de Caín. ¿No había ningún matrimonio de mujeres piadosas de la línea de Set con hombres perversos de la línea de Caín? ¿Eran perversas y malvadas todas las mujeres del linaje de Caín? Una vez más, no hay explicación de por qué los hijos de estas parejas eran gigantes y heroicos. 3. Ángeles caídos, demonios. Esta parece ser la interpretación más antigua. Afirma que el pasaje se refiere al matrimonio entre ángeles caídos y mujeres humanas. Estos matrimonios trajeron gran corrupción a la humanidad y casi provocaron el exterminio de la raza humana por medio del diluvio. Hay historias de la Biblia que hablan sobre ángeles presentándose con cuerpo humano para dar un mensaje a alguien. Esos pasajes dan cierta credibilidad a esta interpretación. Por ejemplo, están los ángeles que hablaron con Abraham y Sara en Génesis 18:20 para profetizar sobre el hijo que iban a tener y advertir del castigo que sufriría la ciudad de Sodoma. En el pasaje sobre Sodoma, Génesis 19:2.4-5, se relata una situación muy rara. Los hombres de Sodoma fueron por la noche a la casa de Lot pues querían obligarle a entregar a los varones, que eran ángeles con cuerpo humano, para tener relaciones sexuales con ellos. Tal era la perversidad de los de Sodoma en aquel momento. Aprende más sobre Sodoma, Gomorra y las consecuencias del pecado. En el Antiguo Testamento se usa normalmente la frase hijos de Dios para referirse a los ángeles. Por esto parece lógico aceptar que Génesis 6:2.14 se refiera también a ellos. Por otro lado, esta es la única interpretación que parece explicar de alguna manera la razón para la estatura y la heroicidad de los hijos que nacieron fruto de esos matrimonios. Sin embargo, esta interpretación tiene también puntos débiles. El libro apócrifo de Enoc, en el que se basan casi todos los pasajes que sostienen esta interpretación, fue escrito por lo menos 1000 años después de que sucedieran los acontecimientos, lo cual abre la puerta a mucha interpretación folclórica o tradicional. Los ángeles son seres espirituales, no tienen cuerpo físico.
Jesús dice en Marcos 12:25, cuando resuciten los muertos, no se casarán ni serán dados en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en el cielo, dejando claro que los ángeles en el cielo no se casan. Por supuesto, al hablar de ángeles caídos nos referimos a ángeles rebeldes contra Dios que actúan en contra de sus preceptos. ¿Y los versículos que se usan para apoyar esta interpretación? Job 1:2.6 y Job 2:2.1. En estos versículos de Job vemos un contraste sutil entre Satanás y los hijos de Dios, no parecen pertenecer al mismo grupo. Por lo tanto, no queda claro que hablen de ángeles caídos. Llegó el día en que los ángeles, hijos de Dios, debían hacer acto de presencia ante el Señor, y con ellos se presentó también Satanás. Job 1:2.6. 2 Pedro 2:2.4. Aquí Pedro habla sobre el momento en que Dios arrojó a los ángeles caídos al infierno. Él enfatiza el castigo que recibieron de Dios y realmente no dice nada que valide directamente al libro de Enoc o a las leyendas relacionadas con los Nifilim. Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al abismo, metiéndolos en tenebrosas cavernas, cadenas, y reservándolos para el juicio. 2 Pedro 2:2.4. Judas 1:2.6. El apóstol Judas también pone el énfasis en el castigo de Dios ante la maldad de los ángeles caídos y su desobediencia, no en argumentar sobre la identidad de los hijos de Dios. Y a los ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad, sino que abandonaron su propia morada, los tiene perpetuamente encarcelados en la oscuridad para el juicio del gran día. Judas 1:2.6. ¿Qué pasó con los gigantes o Nifilim? Los Nefilim o gigantes que menciona el libro de Génesis murieron en el diluvio. Perecieron con todos los seres humanos y animales que no entraron en el arca con Noé y su familia, Génesis 6 y 7. ¿Y los gigantes que menciona la Biblia después del diluvio? Los gigantes que menciona la Biblia después del diluvio no eran los Nifilim. Todos los Nifilim perecieron en el diluvio. Los que se mencionan posteriormente pertenecían a razas de hombres muy grandes y fuertes debido a variaciones genéticas. Por ejemplo, Deuteronomio 2 y 3 mencionan a los emitas, los anaquitas y los refaitas. Uno de los gigantes sobre quien hemos oído hablar casi todos es Goliat, el gigante al que venció al pequeño David, 1 Samuel 17. Goliat era un gigante filisteo de Gad que medía casi 3 metros de altura, pero no era Nifilim.